El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En una pequeña aldea costera, donde las olas susurraban secretos al viento y las gaviotas se alzaban en majestuosas formaciones, vivía un joven llamado Dido. La aldea era un rincón apacible del mundo, conocido por su tranquilidad y la calidez de sus habitantes. Dido era un joven normal, o al menos eso creía él. Dido trabajaba como pescador, siguiendo el mismo oficio que su padre adoptivo, un hombre bondadoso que había encontrado al pequeño Dido cuando era un bebé abandonado en la playa. Desde entonces, Dido había crecido entre redes de pesca y cuentos de marineros, sin tener idea de su verdadera herencia. Cada mañana, Dido se levantaba antes del amanecer para preparar su barca. Con manos hábiles, arreglaba las redes, preparaba el equipo y se dirigía al puerto con la esperanza de una buena pesca. La vida era sencilla y rutinaria, y Dido disfrutaba de la paz que el mar le ofrecía. Una mañana, mientras Dido remaba hacia el corazón del océano, notó algo extraño en el horizonte. Un resplandor dorado iluminaba las aguas, como si el sol se estuviera sumergiendo en el mar. Intrigado, Dido se dirigió hacia el brillo, sintiendo una atracción irresistible. Al llegar al lugar, encontró un viejo cofre de madera medio enterrado en la arena. Su apariencia era inusual, estaba adornado con intrincados grabados de conchas y olas. Aunque el cofre parecía haber estado allí por siglos, no tenía signos de deterioro. Dido, movido por una curiosidad que no comprendía del todo, intentó abrir el cofre. Al tocar la tapa, una sensación eléctrica recorrió sus manos, y una fuerza inesperada lo empujó hacia atrás. El cofre se abrió lentamente, revelando un antiguo tridente de oro. El tridente brillaba con una intensidad que parecía iluminar el mar mismo. Mientras Dido observaba el tridente, el mar a su alrededor comenzó a cambiar. Las olas se calmaron y el agua se tornó cristalina, reflejando el cielo como un espejo perfecto. Una figura apareció en el agua, un ser majestuoso con una presencia que parecía combinar el poder del océano con una sabiduría inigualable. Era un dios del mar, pero Dido no podía reconocerlo. «Este tridente no es tuyo por azar», dijo la figura en una voz que resonaba como el rugido de las olas. «Eres Dido, hijo de Poseidón. El mar te ha llamado». Dido, paralizado por la sorpresa y el miedo, no podía entender lo que escuchaba. Siempre había sido un humano común, ¿cómo podía ser hijo de un dios? Pero al mirar el tridente, algo en su interior se despertó, un poder que parecía resonar con la fuerza del océano mismo. El ser del mar le dio un último consejo antes de desaparecer en las profundidades. Tu verdadera aventura está por comenzar. El mar te ha elegido, y debes descubrir el propósito de tu herencia. Confía en ti mismo y en lo que el mar te enseñará. Con el tridente en mano, Dido se sintió abrumado. El peso del tridente no era solo físico, sentía la responsabilidad de una herencia que no comprendía completamente. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, Dido regresó a la orilla con el tridente, preguntándose qué significaba todo esto y qué desafíos le esperaban. A partir de ese momento, la vida de Dido nunca volvería a ser la misma. Los eventos que estaban por desencadenarse serían asombrosos y peligrosos, llevando a Dido a una odisea de descubrimiento y autoafirmación. Pero por ahora, solo tenía que enfrentar el enigma de su nueva realidad y prepararse para lo que estaba por venir. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, sumiendo la aldea en una cálida penumbra, Dido se encontraba en su casa,
intentando procesar la increíble revelación del día anterior. El tridente dorado descansaba en un rincón, su resplandor tenue reflejaba en las paredes. A pesar de la tranquilidad de la noche, la mente de Dido estaba en un torbellino de confusión y asombro. En el profundo reino submarino, Poseidón, el dios del mar, se hallaba en su trono de coral, contemplando las corrientes que se entrelazaban en el vasto océano. Aunque Poseidón era conocido por sus muchos hijos, no todos eran reconocidos como tales, y su descendencia era una mezcla de poder divino y circunstancias humanas. Poseidón había engendrado a muchos hijos a lo largo de los siglos, algunos de ellos dioses menores, héroes mitológicos, y otros con destinos más oscuros. Cada uno de sus hijos llevaba una parte del poder del océano, pero su influencia en el mundo de los humanos variaba enormemente. Los más conocidos, como el valiente Teseo o el trágico Perseo, eran famosos por sus hazañas heroicas. Sin embargo, también había hijos cuyas historias se perdieron en el tiempo, ocultos entre la gente común. Dido era diferente. Su existencia era una mezcla peculiar de fuerza divina y humanidad. A diferencia de sus hermanos conocidos, él no había crecido en el esplendor de la mitología ni había sido educado en los secretos del océano. En cambio, había crecido en la simplicidad de la vida humana, sin conocimiento de su verdadera herencia. Este enigma se debía a una antigua decisión de Poseidón. En un tiempo lejano, Poseidón deseaba experimentar la vida desde una perspectiva más humana. Quería comprender cómo sus dones influían en la vida cotidiana de sus hijos y cómo podían manifestarse en formas inesperadas. Así que, en lugar de engendrar un hijo con un destino grandioso, Poseidón permitió que uno de sus descendientes viviera entre los humanos sin el conocimiento de su herencia divina. Dido era ese hijo, una mezcla única de lo divino y lo mortal. Su vida había transcurrido en la tranquilidad de la aldea costera, lejos de la majestuosidad del reino submarino. El tridente dorado, que había encontrado en el mar, era un símbolo de su conexión con Poseidón, una chispa de poder que esperaba ser descubierta. Mientras Dido trataba de entender su nueva realidad, el tridente revelaba su verdadero propósito. A medida que se acercaba a él, sentía que el mar respondía a sus pensamientos y emociones. Las olas parecían cantar en armonía con su respiración, y los peces nadaban en patrones que parecían seguir sus movimientos. Era como si el océano mismo estuviera reconociendo su nuevo portador. Poseidón, desde su trono, observaba el desarrollo de su hijo con interés. Sabía que la vida de Dido estaba a punto de cambiar radicalmente. Había planeado cuidadosamente este experimento, esperando que Dido encontrara su propio camino y entendiera el verdadero significado de su legado. Aunque Poseidón no podía intervenir directamente, su presencia se manifestaba en el mar y en los eventos que estaban por venir. En la aldea, Dido intentaba retomar su rutina diaria, pero el tridente parecía estar siempre presente en su mente. No podía ignorar la sensación de poder que emanaba de él ni el hecho de que el mar parecía tener una conexión especial con él. Sabía que debía enfrentarse a la realidad de su herencia y descubrir el propósito de su existencia. Mientras tanto, Poseidón continuaba vigilando desde las profundidades, esperando que Dido encontrara su lugar en el mundo y cumpliera con el destino que le había sido reservado. El viaje de Dido apenas comenzaba, y los desafíos que enfrentaría pondrían a prueba tanto su fuerza como su sabiduría. La mañana siguiente, Dido despertó con una sensación de inquietud. El tridente dorado estaba aún en el rincón de su habitación, su presencia parecía casi palpable, como si esperara que Dido tomara una decisión importante. A pesar de su deseo de retomar la rutina diaria, un sentimiento de ansiedad lo acompañaba. Algo le decía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera inesperada. El pueblo costero estaba en calma, con el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla y los barcos de pesca preparándose para un nuevo día. Sin embargo, el clima en el horizonte parecía inusual. Nubes oscuras se acumulaban en el cielo, y un viento frío barría la costa, como si presagiara un cambio inminente.
Dido decidió salir a pescar, con la esperanza de distraerse y encontrar un sentido de normalidad. Sin embargo, al llegar al puerto, encontró a la aldea en un estado de caos. Los pescadores discutían con urgencia, y los aldeanos se movían de un lado a otro con preocupación. Dido, lo llamó su amigo y compañero pescador, Márquez. Ven rápido. Algo extraño está ocurriendo. Dido corrió hacia Márquez, quien lo llevó a un grupo de hombres reunidos cerca del muelle. Allí, un grupo de hombres estaba discutiendo sobre un problema inminente. Una gran tormenta se acercaba con una ferocidad inusual. No era común que las tormentas surgieran tan repentinamente, y la intensidad de esta parecía desproporcionada. El mar está enojado, dijo Márquez, mirando el horizonte con preocupación. Y parece que algo está interfiriendo con las corrientes. Esto no es natural. Dido observó el mar, que parecía agitado y turbulento. Las olas se alzaban con una furia incontrolable, y el viento arremetía con fuerza. Era evidente que la tormenta no era simplemente una anomalía meteorológica. Había una fuerza detrás de ella, algo que desafiaba la explicación lógica. Sin previo aviso, un gran remolino se formó cerca del puerto. Las olas comenzaron a girar en un vórtice caótico, y la calma del mar se había convertido en un torbellino de furia. Dido, sintiendo una conexión inexplicable con el océano, sintió que el tridente en su hogar comenzaba a vibrar, como si respondiera a la tormenta. «Hay que evacuar a todos», ordenó el líder del pueblo, tratando de mantener el orden en medio del caos. Dido, sin pensarlo dos veces, se dirigió a su barca y la lanzó al agua, decidido a ayudar de alguna manera. A pesar de su miedo, sintió una determinación creciente. El tridente, con su energía resonante, parecía guiarlo hacia el centro de la tormenta. A medida que se adentraba en el mar embravecido, Dido sintió como el agua respondía a sus movimientos. Las olas se calmaban momentáneamente a su alrededor, como si el mar intentara protegerlo. Se dio cuenta de que el tridente tenía un poder real, uno que parecía capaz de controlar la furia del océano. De repente, Dido vio una figura emergiendo del remolino. Era una criatura monstruosa, con escamas brillantes y ojos que reflejaban una malicia antigua. Parecía estar alimentando la tormenta. Su presencia era la fuente de la agitación en el mar. ¡Qué criatura tan terrible!, gritó Dido, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Era evidente que esta entidad estaba relacionada con la tormenta. Con el tridente en la mano, Dido lo levantó al cielo, invocando un rayo de luz que atravesó el remolino. El rayo se dirigió hacia la criatura, causando que el monstruo rugiera de dolor y la tormenta comenzara a disiparse. La batalla con la criatura fue intensa, pero finalmente, Dido logró herirla gravemente, y la tormenta comenzó a cesar. El remolino se desintegró, y las olas volvieron a su calma habitual. Exhausto pero triunfante, Dido regresó a la orilla, donde los aldeanos, aliviados, lo recibieron con gratitud y admiración. Dido, ahora consciente de que su conexión con el mar era real y poderosa, entendió que su vida como humano común había llegado a su fin. La tormenta había sido solo el principio de los desafíos que enfrentarían su herencia y sus habilidades recién descubiertas. El mar lo había llamado, y él tenía un papel que desempeñar en el mundo que ahora estaba empezando a entender. El mar había vuelto a su calma habitual, y la aldea costera se recuperaba lentamente del caos que había causado la tormenta. Los aldeanos, agradecidos, ayudaban en las reparaciones y ofrecían su apoyo a Dido, quien aún estaba tratando de asimilar lo que había sucedido. Dido se encontraba en su hogar, rodeado de las huellas de su reciente batalla. El tridente dorado yacía sobre la mesa, su presencia imponente y majestuosa. Aunque la tormenta había pasado, el verdadero desafío para Dido apenas estaba comenzando: comprender el alcance de sus poderes y cómo podía controlarlos. Esa noche, mientras la aldea dormía bajo un manto estrellado, Dido se sentó junto al tridente.
La luna llena iluminaba la habitación con una luz plateada, creando sombras danzantes en las paredes. Dido tomó el tridente y lo sostuvo con ambas manos, sintiendo la energía vibrante que emanaba de él. Con cada toque, una serie de visiones comenzaron a invadir su mente. Dido vio escenas del océano en su esplendor, olas gigantescas rompiendo en acantilados, criaturas marinas nadando en armonía, y tormentas que se desataban y calmaban al ritmo de su voluntad. Era como si el tridente le mostrara una serie de recuerdos y habilidades que estaban dormidas dentro de él. Decidido a explorar más a fondo sus habilidades, Dido se dirigió a la playa. La luna reflejaba en el agua, creando un ambiente tranquilo y mágico. Mientras caminaba por la arena, intentó concentrarse en el tridente, tratando de canalizar su energía hacia el mar. Al levantar el tridente hacia el cielo, Dido cerró los ojos y se concentró. Sintió una conexión profunda con el océano, como si las olas respondieran a sus pensamientos. Con un suave movimiento, comenzó a guiar el agua, y a su asombro, las olas siguieron su dirección, creando patrones fluidos y elegantes. Dido experimentó con diferentes movimientos y concentraciones. Descubrió que podía calmar el mar con un simple gesto, y también podía intensificar su furia con una fuerza imponente. Era como si tuviera una conversación constante con el océano, entendiendo sus necesidades y respondiendo a sus deseos. A medida que la noche avanzaba, Dido sintió una presencia familiar acercándose. Era el mismo ser que había aparecido en la tormenta, la figura majestuosa del dios del mar. Esta vez, sin embargo, no era una manifestación aterradora, sino una presencia reconfortante. Dido, dijo la figura en una voz que resonaba como el eco de las olas, has comenzado a comprender la esencia de tu poder. El tridente no solo es una herramienta, es una extensión de ti mismo. Tu conexión con el mar es profunda y verdadera. Dido, aún asombrado por sus propios descubrimientos, respondió con humildad. No entiendo completamente lo que está sucediendo. ¿Cómo puedo aprender a usar estos poderes de manera responsable? El dios del mar sonrió, su presencia irradiando una calma serena. El mar es impredecible y poderoso, pero también es generoso. Debes aprender a escuchar su voz y a respetar su equilibrio. Tu tarea es proteger y guiar, no dominar. Cada acción tiene consecuencias, y con cada poder viene una gran responsabilidad. Con estas palabras, el dios del mar desapareció en la bruma de la noche, dejando a Dido con una nueva comprensión de su papel. El tridente ya no parecía un simple objeto, era una manifestación de su herencia y de su conexión con el océano. Esa noche, Dido durmió con un sentido renovado de propósito. Sabía que su camino estaba lleno de desafíos y responsabilidades, pero también comprendía que tenía el poder de marcar una diferencia. Al día siguiente, se despertó con la determinación de usar sus habilidades para proteger y servir a su aldea y al mar. El autoconocimiento de su poder era solo el primer paso en un viaje más grande. Dido estaba listo para enfrentar las pruebas que vendrían, sabiendo que su conexión con el océano le daba una fuerza y sabiduría únicas. El mar y sus secretos aún tenían mucho que revelarle. La vida en la aldea había vuelto a la normalidad tras la tormenta, pero Dido no podía dejar de pensar en las palabras del dios del mar. Su comprensión de su poder estaba creciendo, pero también lo estaba su sentido de responsabilidad. Sabía que el equilibrio del océano no se mantenía solo con simples gestos, sino con acciones que reflejaran un respeto profundo hacia el mundo marino. Un día, mientras estaba en la playa, Dido escuchó un rumor inquietante entre los pescadores. Había habido avistamientos de criaturas marinas extrañas y perturbadoras que se acercaban a la costa. Algunos hablaban de tentáculos gigantes emergiendo del agua, y otros de gritos indescriptibles provenientes de lo profundo del océano. La inquietud era palpable, y Dido sabía que debía investigar. Armado con el tridente dorado, Dido se adentró en el mar, siguiendo las señales de perturbación que había percibido desde la orilla.
La calma superficial del océano no reflejaba las tensiones que se acumulaban en sus profundidades. Con cada brazada, sintió un cambio en la presión del agua y una sensación de inquietud creciente. A medida que se adentraba más en el océano, el entorno se volvía cada vez más oscuro y abrumador. El sol se desvanecía y las sombras del abismo se alargaban, creando un paisaje surrealista. De repente, Dido se encontró frente a una cueva submarina que parecía emanar una energía oscura y perturbadora. Dido nadó hacia la entrada de la cueva, sintiendo que el tridente vibraba en sus manos. Con cada paso, el agua se volvía más fría y más densa. Al entrar en la cueva, se encontró con una cámara subterránea iluminada por un resplandor ominoso. En el centro de la cámara, un antiguo artefacto marino, un tridente de aspecto siniestro, descansaba en un pedestal. De repente, una voz resonó en la cámara, una voz que parecía provenir del mismo abismo. ¿Quién osa perturbar el reino de las sombras? Una figura emergió de las sombras, una entidad que parecía ser una mezcla de monstruo marino y espectro. Su cuerpo estaba cubierto de escamas oscuras y tentáculos que se movían con una gracia inquietante. Era una criatura ancestral que había estado atrapada en el abismo por eones, y su poder había estado acumulándose en la oscuridad. «Soy Dido, hijo de Poseidón», dijo Dido con firmeza, levantando el tridente en un gesto desafiante. «Estoy aquí para restaurar el equilibrio y proteger el océano de cualquier amenaza». La criatura rió con una risa que resonaba como el eco de las profundidades. Sus ojos brillaban con una malicia antigua mientras se dirigía a Dido. «Poseidón tiene muchos hijos, pero pocos tienen el valor de enfrentarse a las fuerzas que él mismo temió. Este tridente es mío por derecho, y tú no estás a la altura para reclamarlo». Una batalla comenzó entre Dido y la criatura, un combate que desafiaba tanto su habilidad como su voluntad. La criatura se movía con agilidad y su ataque era implacable, pero Dido, guiado por el tridente y su creciente comprensión de su poder, luchaba con determinación. Dido utilizó el tridente para canalizar las fuerzas del océano, creando olas gigantescas que chocaban contra la criatura y disipaban su oscuridad. Aunque el combate era feroz, Dido comenzó a sentir una conexión más profunda con el mar, comprendiendo que su verdadero poder no solo residía en la fuerza bruta, sino en el equilibrio y la armonía. La batalla alcanzó su clímax cuando Dido, con un último esfuerzo, canalizó una poderosa corriente de agua que envolvió a la criatura en un remolino de luz y energía. La criatura, incapaz de soportar la intensidad de la fuerza, se desintegró en la oscuridad, dejando solo un eco lejano de su risa. Con el enemigo derrotado, la cueva comenzó a desmoronarse, y Dido nadó rápidamente hacia la salida. Al emerger a la superficie, el cielo se había despejado, y el océano estaba en calma nuevamente. Dido se sintió exhausto pero triunfante, sabiendo que había enfrentado y superado uno de los mayores desafíos de su vida. Al regresar a la aldea, Dido fue recibido como un héroe. Los aldeanos estaban agradecidos y aliviados, y aunque él no compartió todos los detalles de su enfrentamiento, su valentía y determinación fueron evidentes. Esa noche, mientras observaba el océano desde la playa, Dido reflexionó sobre lo que había aprendido. Sabía que su poder era vasto y profundo, pero también comprendió que su responsabilidad era aún mayor. La batalla en el abismo le había enseñado que su papel no era solo el de un protector, sino también el de un guardián del equilibrio entre la luz y la oscuridad. El camino de Dido apenas comenzaba, y estaba listo para enfrentar los desafíos que el futuro le deparara. Con una nueva comprensión de su poder y su propósito, se preparó para continuar su viaje, sabiendo que cada victoria traería consigo nuevas lecciones y responsabilidades. La vida en la aldea seguía su curso tranquilo después del enfrentamiento en el abismo, pero Dido no podía sacudirse la sensación de que había más en su destino que solo proteger la costa. Sentía que los desafíos estaban lejos de terminar y que su viaje apenas comenzaba. Un día, mientras Dido exploraba una playa apartada, descubrió un extraño objeto enterrado en la arena, una antigua figura de piedra tallada en forma de un rayo. Al tocarla,
una vibración inusual recorrió su cuerpo, y un destello de luz brilló sobre el horizonte, revelando un barco dorado navegando hacia la costa. El barco, adornado con símbolos de rayos, se acercó lentamente a la playa. Dido observó con curiosidad y cierta inquietud mientras la embarcación se anclaba y un joven descendía. Era alto, con una presencia imponente y una mirada que reflejaba una mezcla de confianza y seriedad. Vestía una armadura de oro y portaba una espada de aspecto majestuoso, la cual tenía un brillo que parecía reflejar el mismo poder que el rayo. ¿Quién eres tú?, preguntó Dido, acercándose con cautela. El joven se volvió hacia él, sus ojos claros y penetrantes demostraban una autoridad natural. «Soy Perseo, hijo de Zeus», dijo el joven con una voz que resonaba como el trueno. «He escuchado rumores sobre tus hazañas y he venido a conocerte». Dido frunció el ceño. Había oído hablar de Perseo, el legendario héroe conocido por sus hazañas épicas y su papel en la mitología. Era un héroe de renombre, famoso por su valentía y sus conquistas, y ahora estaba frente a él. «¿Por qué has venido a buscarme?», preguntó Dido, intrigado. Perseo sonrió, mostrando una expresión de camaradería. «He sentido una perturbación en el equilibrio del poder, y los dioses han señalado que tu destino está entrelazado con el mío. Hay un desafío que debemos enfrentar juntos, algo que amenaza no solo a nuestros reinos, sino al propio equilibrio del cosmos». Dido asintió, reconociendo la seriedad en las palabras de Perseo. «¿Qué desafío es ese?». Perseo levantó la mano, señalando el horizonte. En la distancia, una serie de nubes oscuras comenzaban a formarse, y el mar parecía agitarse nuevamente. «Una antigua profecía ha comenzado a cumplirse», explicó Perseo. «Se habla de un poder que ha sido liberado desde las profundidades de la tierra y que ahora busca desatar el caos en el mundo. Se dice que solo los descendientes de los grandes dioses pueden enfrentarlo y restaurar el equilibrio». Dido sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que los poderes antiguos no eran algo con lo que se debía jugar. La presencia de Perseo le dio un sentido de esperanza, pero también una creciente preocupación sobre lo que podrían enfrentar. Perseo continuó: «Nuestros padres han enviado señales de que debemos unir fuerzas para detener esta amenaza. El artefacto que encontraste es la clave para enfrentar al enemigo, pero necesitarás ayuda para desbloquear todo su potencial. Por eso estoy aquí». Dido asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Sabía que la ayuda de Perseo sería valiosa, dada su experiencia y habilidades. «Entonces, ¿qué debemos hacer primero?», preguntó Dido. Perseo le dio una mirada decidida. «Debemos viajar a un antiguo templo que se encuentra en las profundidades de la montaña cercana. Allí encontraremos la información y los recursos necesarios para enfrentar la amenaza. Pero debemos apresurarnos, pues el tiempo corre en nuestra contra». Sin perder tiempo, Dido y Perseo se embarcaron en el barco dorado, navegando hacia el templo. El viaje estaba lleno de desafíos, con el mar agitándose bajo una influencia oscura y tormentas inesperadas que parecían ser provocadas por la amenaza que se avecinaba. Durante el trayecto, Perseo compartió más sobre su vida y sus hazañas, revelando cómo había enfrentado a la Medusa, rescatado a Andrómeda y otras historias que lo habían convertido en una figura legendaria. Dido, inspirado por las historias, se sintió más preparado para el desafío que tenían por delante. Finalmente, el templo apareció en el horizonte, una estructura majestuosa y antigua que se alzaba sobre una colina rocosa. La entrada estaba custodiada por estatuas de seres mitológicos y runas grabadas en las paredes, que parecían contar historias de tiempos antiguos. Dido y Perseo se adentraron en el templo, sabiendo que estaban a punto de enfrentar un desafío que pondría a prueba no solo su fuerza, sino también su capacidad para trabajar juntos y enfrentar las pruebas que el destino les deparaba. El templo antiguo se alzaba con majestad y misterio, su estructura imponente grabada en la roca de la montaña. La entrada estaba adornada con símbolos arcanos que brillaban débilmente en la penumbra,
como si esperaran a ser despertados. Dido y Perseo avanzaron con cautela, sabiendo que lo que encontraran en el interior podría definir el destino del mundo. A medida que cruzaban el umbral del templo, se encontraron en una vasta cámara interior, iluminada por una luz tenue que parecía emanar de las mismas paredes. La cámara estaba llena de inscripciones y frescos antiguos que representaban escenas de batallas épicas, sacrificios y ofrendas a los dioses. Perseo se acercó a las inscripciones con interés, mientras Dido examinaba el entorno en busca de pistas sobre lo que estaban buscando. Este templo fue construido por los antiguos para sellar un poder que se creía tan destructivo que solo los héroes y los dioses podrían enfrentarlo, dijo Perseo, tocando las inscripciones con reverencia. ¿Qué es lo que debemos encontrar aquí?, preguntó Dido. Debemos encontrar el oráculo del templo, respondió Perseo. Se dice que contiene la clave para activar el artefacto que liberará el poder necesario para enfrentar a la amenaza que se avecina. Pero también debemos tener cuidado, los templos antiguos a menudo están protegidos por trampas y guardianes. Mientras exploraban, encontraron una serie de pasadizos y cámaras secundarias llenas de tesoros y artefactos antiguos. La atmósfera estaba cargada de una energía misteriosa, y cada paso parecía resonar con el eco de tiempos pasados. De repente, una serie de figuras de piedra comenzaron a cobrar vida, transformándose en guardianes esculpidos con armas y armaduras. Eran estatuas animadas, protectores del templo que se despertaban para defender su sagrado dominio. Dido y Perseo se prepararon para luchar. Perseo desenvainó su espada, que brilló con una luz dorada, mientras Dido empuñaba el tridente, que chisporroteaba con energía oceánica. La batalla contra los guardianes fue intensa, pero la habilidad y la sincronización entre los dos héroes demostraron ser formidables. Dido usó el poder del tridente para manipular el agua del templo, creando remolinos y corrientes que arrastraban a los guardianes, mientras Perseo se movía con agilidad, desmantelando a los enemigos uno por uno con su espada de rayo. Finalmente, después de una ardua batalla, los guardianes de piedra fueron derrotados y regresaron a su estado inerte. Dido y Perseo continuaron su búsqueda, adentrándose más en el templo hasta llegar a una cámara oculta al final de un pasillo largo y oscuro. La cámara estaba adornada con una gran estatua de un dios antiguo, su rostro enigmático mirando hacia una pedesta. En el centro de la cámara, un pedestal de piedra sostenía un libro antiguo cubierto de polvo. Dido se acercó y examinó el libro, que parecía estar sellado con un hechizo antiguo. Este es el oráculo del templo, dijo Perseo, acercándose. El libro contiene las respuestas que buscamos, pero está protegido por un encantamiento. Solo aquellos que son dignos podrán desbloquear su poder. Dido se arrodilló frente al pedestal, tocando el libro con reverencia. Con el tridente a su lado, comenzó a recitar las palabras que había aprendido de las inscripciones del templo. A medida que pronunciaba las palabras, el hechizo sobre el libro comenzó a desvanecerse, y una luz dorada emergió de sus páginas. El libro se abrió lentamente, revelando antiguos escritos y diagramas que detallaban la profecía y el artefacto necesario para enfrentar la amenaza. La profecía hablaba de una fuerza primordial que había sido sellada en el corazón de la tierra y que, si no se detenía, traería caos y destrucción. Dido y Perseo leyeron atentamente, descubriendo que el artefacto que habían encontrado en la playa era solo una pieza de un conjunto más grande. Para enfrentar la amenaza, necesitarían reunir los fragmentos del artefacto dispersos por el mundo y activar su poder en el lugar donde la profecía había sido sellada. Tenemos mucho trabajo por delante, dijo Perseo, mirando a Dido con determinación. Los fragmentos están repartidos por diversos lugares, y deberemos enfrentarnos a muchas pruebas y peligros para reunirlos. Pero este libro nos ha dado la guía que necesitamos. Dido asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero también comprendía la magnitud de su misión. Con el oráculo del templo en mano y el conocimiento de lo que debían hacer, se prepararon para continuar su búsqueda. Salieron del templo y regresaron al barco dorado,
con el peso de la misión sobre sus hombros. El camino por delante era incierto y lleno de desafíos, pero Dido y Perseo estaban listos para enfrentarlo juntos. El barco dorado avanzaba con firmeza sobre las olas turbulentas mientras Dido y Perseo navegaban hacia su próxima ubicación en busca de los fragmentos del artefacto. A medida que se adentraban en nuevas regiones, el mar parecía responder a las emociones y acciones de Dido de formas impredecibles, lo que provocaba grandes cambios en el entorno. Dido estaba en la cubierta del barco, meditando y tratando de comprender su propio poder. Las olas del mar respondían a sus pensamientos y deseos, a veces calmándose suavemente, otras veces levantándose en furia. El poder del tridente parecía crecer cada día, pero Dido no siempre lograba controlar esta fuerza inmensa. Un día, mientras intentaba concentrarse en una técnica de control, algo salió mal. Una serie de pensamientos confusos y temores incontrolables invadieron su mente, y el mar comenzó a responder de manera violenta. Las olas crecieron desmesuradamente y una gran tormenta se formó a su alrededor, amenazando con inundar el barco y destruirlo. Perseo, que estaba en la sala de mapas, escuchó el rugido del mar y salió corriendo a la cubierta. Lo que vio fue una escena de caos. El agua subía a gran velocidad, arrastrando objetos y desbordando el barco. «Dido», gritó Perseo. «Necesitamos detener esto». Dido estaba de pie en la proa del barco, su expresión desesperada. La tormenta que había creado parecía estar fuera de su control, y la furia del mar reflejaba su creciente frustración y miedo. Cada vez que intentaba calmar las aguas, solo lograba empeorar la situación. No puedo controlarlo», dijo Dido, su voz temblando. «El poder es demasiado grande. Lo he perdido todo». Perseo se acercó a él, colocando una mano en su hombro con un gesto tranquilizador. «Tu poder es inmenso, pero también es natural sentirte abrumado. Este es un proceso de aprendizaje. Todos los grandes héroes han tenido que enfrentar desafíos internos para dominar sus habilidades. No estás solo en esto». Dido se inclinó, sintiéndose derrotado. La tormenta que había desatado amenazaba con arrasar todo lo que había construido y los esfuerzos que habían realizado. La inundación ya había comenzado a cubrir la cubierta del barco y las olas se estrellaban contra los costados, creando una amenaza real para su seguridad. «Quizás debería rendirme», dijo Dido, su voz quebrada. «Tal vez no estoy hecho para esto. No puedo controlar el poder que tengo y estoy poniendo en peligro a todos». Perseo, viendo el estado de Dido, decidió actuar. Se acercó al tridente y lo tomó con firmeza. A veces, para entender nuestro poder, debemos enfrentarnos a nuestros miedos más profundos. El tridente no es solo una herramienta, es una extensión de ti mismo. Déjame ayudarte a controlar el mar. Con la ayuda de Perseo, que usaba su habilidad con el rayo para estabilizar el barco, Dido se enfocó en canalizar su energía en lugar de luchar contra ella. Perseo le enseñó a usar la respiración y la concentración para armonizar con el poder del tridente, mostrándole cómo centrar sus pensamientos y emociones para controlar el mar. Dido cerró los ojos, respiró profundamente y comenzó a sincronizarse con el ritmo del mar. Visualizó las olas calmándose y el viento amainando. Con cada respiración, intentaba calmar la tormenta y guiar las aguas a su estado natural. Poco a poco, la tormenta comenzó a amainar. Las olas se redujeron y el agua dejó de inundar el barco. El cielo despejado volvió a aparecer, y la calma regresó al mar. Dido abrió los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Había logrado controlar el poder, aunque había sido una lucha ardua. Perseo le sonrió con orgullo. «Lo hiciste bien. Has demostrado que, aunque te sientas abrumado, puedes superar tus propios límites. Este es solo el comienzo de tu verdadero potencial». Dido asintió, sintiendo un renovado sentido de propósito.
Sabía que aún había mucho que aprender y que su viaje estaba lejos de terminar, pero también entendía que no podía rendirse. Su poder era grande, pero también podía ser manejado con disciplina y paciencia. Mientras el barco navegaba hacia su próximo destino, Dido reflexionó sobre su experiencia. El desafío de controlar su poder había sido una prueba difícil, pero también le había enseñado valiosas lecciones sobre sí mismo y su capacidad para superar obstáculos. El cielo estrellado se extendía sobre el vasto océano mientras el barco dorado se acercaba a una isla remota, rodeada por aguas tranquilas y resplandecientes. La isla, conocida solo en las leyendas como el refugio de los fragmentos, era el próximo destino de Dido y Perseo en su búsqueda. La isla tenía un aspecto imponente, con montañas escarpadas y bosques densos que parecían ocultar secretos antiguos. Al desembarcar, los dos héroes se adentraron en la selva, siguiendo un camino cubierto de musgo y raíces entrelazadas. Después de horas de caminata, llegaron a una abertura en la selva que conducía a una enorme cueva. La entrada estaba decorada con intrincadas tallas que representaban batallas entre dioses y monstruos, y un aire de misterio envolvía el lugar. «Este es el lugar», dijo Perseo, su voz resonando en la penumbra de la cueva. «Dentro de esta cueva debe estar el guardián de los fragmentos, el protector de los artefactos que necesitamos». Dido asintió, su mano firmemente aferrada al tridente. Ambos entraron en la cueva, avanzando lentamente en la oscuridad. La cueva estaba iluminada por cristales que emitían una luz azulada, creando un ambiente etéreo y majestuoso. De repente, un estruendoso rugido resonó por la cueva, y una figura colosal emergió de las sombras. Era un guardián de piedra, una criatura imponente con una mezcla de rasgos humanos y animales, su cuerpo cubierto de inscripciones y runas. «¿Quién se atreve a entrar en mi dominio?», tronó el guardián, su voz retumbando en las paredes de la cueva. Dido y Perseo se detuvieron, preparándose para el encuentro. El guardián los observaba con ojos de fuego, evaluando su presencia. «Somos Dido y Perseo, y venimos en busca de los fragmentos del artefacto», dijo Dido con determinación. «Hemos pasado por muchas pruebas y necesitamos los fragmentos para cumplir con nuestra misión». El guardián frunció el ceño, y una risa profunda resonó en la cueva. «Para obtener los fragmentos, deben demostrar su valía. Cada uno de ustedes debe enfrentar una prueba personal que refleje sus mayores miedos y deseos. Solo aquellos que superen estas pruebas podrán obtener lo que buscan». Dido y Perseo se miraron, comprendiendo que el desafío sería arduo. La cueva parecía transformarse, y los caminos se bifurcaban en varias direcciones, cada uno conduciendo a una prueba diferente. Dido eligió un camino que parecía llevar hacia una cámara oculta, mientras que Perseo tomó otro rumbo. La primera prueba de Dido se presentó en forma de una visión en la que debía enfrentar su mayor miedo, la pérdida de control total sobre sus poderes. La visión mostraba un mar desatado, olas gigantescas que amenazaban con devorar todo a su alrededor. Dido se sintió abrumado por el miedo y la desesperación, pero recordó las lecciones que había aprendido y el apoyo de Perseo. Concentrándose en su respiración y su conexión con el tridente, se enfrentó a la tormenta en su visión. Canalizó su poder con precisión, calmando las olas y restaurando el equilibrio. Con la prueba superada, Dido encontró un fragmento del artefacto escondido en la cámara, brillando con una luz dorada. Lo tomó con cuidado, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer. Mientras tanto, Perseo enfrentaba su propia prueba en un entorno oscuro y confuso que evocaba sus recuerdos más dolorosos. Enfrentó visiones de su pasado, luchando contra sus dudas y arrepentimientos. La prueba le enseñó la importancia de la redención y el perdón, y cómo su pasado no debía definir su futuro. Finalmente, Perseo encontró el segundo fragmento en una cámara llena de espejos rotos, cada uno reflejando diferentes aspectos de sí mismo. Al aceptar su pasado y sus errores, pudo encontrar el fragmento y avanzar. Dido y Perseo se reunieron en el centro de la cueva, donde el guardián los esperaba.
Ambos llevaban los fragmentos en sus manos, y el guardián asintió con aprobación. Han demostrado su valor y han superado sus pruebas. Los fragmentos están ahora en sus posesiones. Usen este poder sabiamente, pues el destino del mundo depende de ello. Con los fragmentos en su poder, Dido y Perseo salieron de la cueva y regresaron al barco. Sabían que aún quedaban muchos desafíos por enfrentar, pero también entendían que cada prueba había fortalecido su carácter y su determinación. Mientras el barco se alejaba de la isla, Dido miró el mar con una nueva perspectiva. Su misión estaba lejos de terminar, pero ahora contaba con fragmentos cruciales para enfrentar la amenaza que se aproximaba. La búsqueda continuaba, y el futuro estaba lleno de posibilidades. El barco dorado navegaba por un mar tranquilo bajo un cielo despejado. A pesar de la calma superficial, Dido y Perseo sabían que su misión se volvía cada vez más compleja. Con los fragmentos del artefacto en su poder, estaban listos para enfrentarse al siguiente desafío: descubrir la ubicación del último fragmento y resolver el misterio que rodeaba el artefacto. Mientras avanzaban, el mar comenzó a mostrar signos de inusual agitación. Las olas se volvieron irregulares, y un espeso banco de niebla empezó a rodear el barco. Dido sintió una sensación de inquietud que no podía explicar, como si algo del pasado estuviera a punto de revelar su presencia. «Algo no está bien», dijo Perseo, mirando alrededor con una expresión de preocupación. «Esta niebla no es natural. Parece estar intentando ocultar algo». Dido asintió, su mirada fija en el horizonte. A medida que la niebla se volvía más densa, una serie de imágenes y ecos de voces comenzaron a llenar la atmósfera. Los murmullos eran confusos y distantes, como susurros de tiempos antiguos. De repente, el barco se encontró en una zona de calma absoluta. El silencio era tan profundo que casi se podía oír el latido de los corazones de los dos héroes. Delante de ellos, emergió una figura etérea, un espectro envuelto en una niebla brillante. Era un antiguo espíritu del mar, conocido en las leyendas como el guardián de los recuerdos. «Saludos, hijos de los dioses», dijo el espectro con una voz que parecía venir de todos los rincones del mundo. «Soy el guardián de los recuerdos, y vengo a ofrecerles una visión de los eventos que han llevado a la creación de los fragmentos que buscan». El espíritu levantó su mano, y una serie de visiones comenzaron a desplegarse en el aire. Dido y Perseo observaron cómo se desarrollaba una historia antigua, llena de eventos y personajes que habían sido olvidados con el tiempo. Las visiones mostraban a Poseidón y Zeus en una antigua disputa que culminó en la creación del artefacto para sellar un gran poder que amenazaba con destruir el equilibrio del mundo. También revelaron la existencia de otros descendientes de los dioses, cuyas historias estaban entrelazadas con la de Dido. El guardián de los recuerdos habló mientras las visiones se desarrollaban. Los fragmentos que buscan no solo son llaves para un poder perdido, sino también símbolos de los conflictos y alianzas que han moldeado el destino del mundo. Dido, tú eres el hijo de Poseidón que ha estado oculto en la sombra de sus hermanos conocidos. Tus habilidades y tu destino están conectados con este poder antiguo. Dido se sintió abrumado por la revelación. La idea de ser un hijo de Poseidón y de compartir un destino tan significativo era difícil de asimilar. Pero también sintió una creciente determinación, sabiendo que su papel era crucial para resolver el misterio y proteger el mundo. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Perseo, su mirada fija en el espectro. El último fragmento se encuentra en un lugar donde el tiempo y la memoria se entrelazan, respondió el guardián. Para encontrarlo, deben enfrentar sus propias historias, sus pasados y sus arrepentimientos. Deben navegar a través de las corrientes del tiempo para descubrir lo que han olvidado y lo que deben reconciliar. Con estas palabras, el guardián de los recuerdos se desvaneció, y la niebla comenzó a disiparse. Dido y Perseo estaban de vuelta en su barco, con una sensación de claridad sobre el siguiente paso en su misión. El guardián dijo que debemos enfrentarnos a nuestro pasado, dijo Dido, mirando a Perseo.
Creo que esto significa que debemos confrontar nuestros propios errores y recuerdos para avanzar. Perseo asintió, comprendiendo la importancia del próximo desafío. Sabían que la búsqueda del último fragmento requeriría no solo habilidades físicas, sino también una profunda introspección y enfrentamiento con sus propias historias personales. Con renovado propósito, el barco continuó su travesía hacia el lugar donde el tiempo y la memoria se entrelazaban. Mientras avanzaban, tanto Dido como Perseo se preparaban para enfrentar los ecos del pasado que se avecinaban, sabiendo que sus próximos pasos serían cruciales para completar su misión y salvar el equilibrio del mundo. El barco dorado navegaba a través de un mar tranquilo, pero la sensación de urgencia y tensión estaba palpable a bordo. Dido y Perseo se encontraban en el umbral de un lugar que parecía estar fuera del alcance del tiempo. La brújula del barco giraba sin cesar, y el cielo se volvía de un gris nebuloso, como si estuvieran cruzando una frontera entre el presente y el pasado. Según lo que dijo el guardián de los recuerdos, nuestro destino está en un lugar donde el tiempo se entrelaza con la memoria, dijo Perseo, mirando a su alrededor con preocupación. No sabemos qué esperar, pero debemos estar preparados para enfrentar nuestros propios pasados. Dido asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que el último fragmento se encontraba en un lugar que les obligaría a enfrentar sus historias personales y reconciliar sus recuerdos. Mientras se acercaban a una isla que parecía surgir de la niebla, la corriente del mar se volvió más fuerte, arrastrándolos hacia su destino. El barco se detuvo en la orilla de una isla cubierta por una densa bruma. Al desembarcar, Dido y Perseo se encontraron en un paisaje que parecía estar en constante cambio, con paisajes que se transformaban de un momento a otro y escenas del pasado apareciendo y desvaneciéndose en el aire. Mientras avanzaban, se encontraron con un puente antiguo hecho de rocas flotantes que se movían a lo largo de un río de aguas cristalinas y turquesas. El río no parecía fluir en una dirección fija, sino que se retorcía y giraba, como si estuviera vivo. Este debe ser el río del tiempo, dijo Dido, recordando las palabras del guardián. Debemos cruzarlo para llegar a la cueva donde se oculta el último fragmento. Ambos comenzaron a cruzar el puente, pero pronto se dieron cuenta de que no era un camino sencillo. Cada paso parecía alterar la realidad a su alrededor, mostrando visiones de sus propios pasados y futuros posibles. Dido fue el primero en enfrentar su prueba. Las visiones le mostraron momentos de su vida en los que se sintió impotente o incapaz. Vio a su familia y amigos de la infancia, a quienes no había visto desde que su vida cambió. En una de las visiones, vio una escena en la que no había podido ayudar a alguien cercano en un momento crucial. El dolor de esos recuerdos casi lo desbordó. Dido se sintió tentado a rendirse, pero recordó el consejo del guardián de los recuerdos. Se enfrentó a sus temores con valentía, aceptando que no podía cambiar el pasado, pero sí podía aprender y crecer a partir de él. Con esta comprensión, las visiones comenzaron a desvanecerse y el puente se volvió más estable. Mientras tanto, Perseo enfrentaba una prueba igualmente difícil. Vio recuerdos dolorosos de su pasado, momentos en los que había cometido errores que habían afectado a otros. Una visión particularmente dolorosa mostraba a alguien a quien había traicionado por su propia ambición. La culpa y la tristeza eran abrumadoras. Para superar su prueba, Perseo necesitaba aceptar sus errores y buscar la redención. Se dio cuenta de que no podía cambiar lo que había hecho, pero podía tomar responsabilidad y buscar reparar el daño de la manera que pudiera. Esta aceptación le permitió avanzar, y el río del tiempo pareció calmarse a medida que continuaba. Con cada uno de ellos enfrentando sus pruebas y superando sus miedos, llegaron a la orilla opuesta del río. Allí encontraron la entrada a una cueva oculta en las entrañas de una montaña antigua. La entrada estaba custodiada por una serie de enigmáticas inscripciones que hablaban de la historia de los dioses y sus descendientes. Dido y Perseo entraron en la cueva, con el corazón latiendo con anticipación. Sabían que el último fragmento estaba cerca, pero también entendían que su misión no se había completado aún.
Las visiones del pasado les habían enseñado lecciones valiosas y les habían dado una nueva perspectiva sobre sí mismos y su propósito. Mientras avanzaban por la cueva, el eco de sus pasos resonaba en las paredes, y la atmósfera se cargaba de una energía antigua. Sabían que estaban a punto de enfrentar su mayor desafío, pero con la experiencia y la sabiduría adquiridas en sus pruebas personales, estaban preparados para lo que les esperaba. La cueva en la que Dido y Perseo se encontraban parecía un laberinto de cristal y roca, con el eco de sus pasos resonando en un silencio profundo. La atmósfera estaba cargada de una energía antigua y poderosa, y la luz de sus antorchas proyectaba sombras danzantes en las paredes. Después de avanzar por varios corredores, llegaron a una cámara vasta y circular, iluminada por un resplandor dorado que emanaba del centro. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de piedra, descansaba el último fragmento del artefacto, brillando con una intensidad cautivadora. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse, la cámara se sacudió y el suelo tembló. Una figura emergió de las sombras, un guardián colosal hecho de pura energía mágica. Sus ojos brillaban como estrellas, y su presencia era imponente, emanando una fuerza que parecía resonar con el propio artefacto. Solo aquellos que han demostrado ser dignos pueden tomar el fragmento, dijo el guardián con una voz que resonó en todo el espacio. Para obtenerlo, deben enfrentar una prueba final que desafiará no solo sus habilidades, sino también su esencia misma. Dido y Perseo se prepararon para enfrentar el desafío. La prueba era una prueba de fuerza y resolución, pero también de comprensión y equilibrio interno. El guardián invocó una serie de ilusiones que representaban los miedos y deseos más profundos de cada uno. Para Dido, las ilusiones mostraban un mar en tormenta, con olas gigantescas amenazando con engullirlo. Las imágenes de su familia, amigos y su propia identidad se mezclaban con la tormenta, reflejando su temor a perder el control sobre su destino y su propia naturaleza. Dido se dio cuenta de que su mayor desafío no era la tormenta en sí, sino el miedo a no ser capaz de manejar su propio poder y responsabilidad. Recordó las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje y concentró su energía en calmar la tormenta. Con un esfuerzo consciente, logró restaurar el equilibrio y la calma en el mar, demostrando su capacidad para controlar su propio destino. Por otro lado, Perseo enfrentó una prueba igualmente intensa. Las ilusiones mostraban sus propios fracasos y errores pasados, multiplicados por su culpa y su necesidad de redención. Vio a las personas que había decepcionado y las oportunidades que había perdido, y sintió el peso de sus decisiones y sus consecuencias. Perseo entendió que debía confrontar su pasado y aceptar que no podía cambiar lo que ya había sucedido. Sin embargo, podía aprender de sus errores y usar su sabiduría para hacer el bien en el presente. Al aceptar su pasado y buscar la redención, las ilusiones comenzaron a desvanecerse, y el guardián reconoció su valor y determinación. Con las pruebas superadas, el guardián permitió que Dido y Perseo se acercaran al pedestal. Dido tomó el último fragmento con un sentimiento de solemnidad y gratitud. Al unir los fragmentos, el artefacto comenzó a resplandecer con una luz cegadora, que se extendió por la cueva y más allá, desvelando una serie de grabados antiguos en las paredes que contaban la historia de la creación del artefacto y su propósito. El artefacto revelaba una visión de equilibrio y restauración, mostrando cómo los fragmentos habían sido creados para sellar una amenaza que había sido contenida durante siglos. La luz dorada del artefacto se expandió y envolvió a Dido y Perseo, llenándolos de una sensación de paz y conexión con el cosmos. Con el artefacto completo, sabían que su misión estaba casi terminada. El equilibrio había sido restaurado, pero aún quedaba el desafío final: usar el poder del artefacto para enfrentar la amenaza que había sido sellada y asegurarse de que el mundo permaneciera en armonía. Mientras salían de la cueva y regresaban al barco, Dido y Perseo reflexionaron sobre su viaje y las lecciones que habían aprendido. Habían enfrentado sus propios miedos y errores, y habían demostrado ser dignos de la tarea que se les había encomendado. La travesía de regreso fue tranquila, con el horizonte iluminado por el resplandor del artefacto completo.
Dido y Perseo estaban listos para el enfrentamiento final, sabiendo que su viaje había sido una prueba de su fuerza, sabiduría y valor. El barco dorado navegaba hacia el horizonte bajo un cielo despejado, la luz del amanecer reflejándose en las aguas tranquilas. Dido y Perseo se encontraban en la cubierta, observando el mar con una mezcla de anticipación y respeto. El artefacto completo brillaba con una luz suave y cálida, colocado cuidadosamente en el centro del barco. Después de una travesía sin incidentes desde la cueva, Dido y Perseo sabían que el momento decisivo había llegado. Con el artefacto reunido, la amenaza que había sido sellada durante siglos estaba a punto de ser enfrentada. El equilibrio del mundo dependía de sus acciones finales. «Estamos cerca del lugar donde el poder sellado ha estado esperando», dijo Perseo, mirando el mapa que habían descifrado con la ayuda del artefacto. «Debemos tener cuidado. El poder que estamos a punto de liberar es inmenso y debe ser manejado con sabiduría». Dido asintió. Su viaje había sido un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Había aprendido a aceptar su pasado, a controlar su poder y a usarlo de manera responsable. La conexión con el mar y los ríos era ahora una parte integral de su ser. Cuando el barco se acercó a un punto específico en el mar, las aguas comenzaron a agitarse. Dido sintió una poderosa corriente fluir a través de él, reconociendo la conexión entre el artefacto y el mar. El último fragmento se insertó en una abertura especial en el artefacto, y la luz dorada se intensificó, iluminando el océano alrededor con un resplandor vibrante. El poder del artefacto comenzó a resonar con las corrientes del mar. El océano se levantó, formando olas colosales que se arremolinaban en un patrón controlado. Dido se concentró, extendiendo su mano hacia el agua. Con un esfuerzo consciente, comenzó a canalizar el poder a través de él, controlando las olas y las corrientes con una precisión asombrosa. Perseo observaba con admiración mientras Dido dominaba el mar y los ríos. Las aguas respondían a su voluntad, creando un espectáculo asombroso de olas y chorros de agua que danzaban en armonía con su comando. «El artefacto ha restaurado el equilibrio», dijo Dido con una voz firme. «Ahora, es mi deber usar este poder para el bien del mundo. El mar y los ríos deben ser protegidos y respetados, y mi tarea será garantizar que se mantengan en armonía con la tierra». Con una última concentración, Dido dirigió las olas hacia el horizonte, dispersando el poder sellado de manera controlada y segura. El océano se calmó lentamente, volviendo a su estado de serenidad. La amenaza que había estado latente durante siglos había sido neutralizada, y el equilibrio había sido restaurado. El artefacto, ahora inerte y brillante con un resplandor dorado, fue colocado en un lugar especial en el barco. Dido y Perseo se miraron con una sonrisa de satisfacción. Sabían que su misión había sido cumplida, y que el poder del artefacto estaba en buenas manos. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Perseo, mirando al horizonte con una expresión reflexiva. «Continuaremos nuestro viaje», respondió Dido. «Usaremos lo que hemos aprendido para proteger el equilibrio del mundo y ayudar a quienes lo necesiten. El mar y los ríos son nuestra responsabilidad, y usaremos nuestro conocimiento y habilidades para mantener la armonía». Mientras el barco navegaba hacia nuevas aventuras, Dido sintió una profunda conexión con el mundo a su alrededor. Su viaje había sido una prueba de su fortaleza, sabiduría y valor. Ahora, como el hijo del mar, estaba listo para asumir su papel en la protección y preservación del equilibrio natural. El sol brillaba sobre el océano, y la brisa marina acariciaba suavemente el rostro de Dido y Perseo. Sabían que su historia era solo un capítulo en una narrativa mucho más grande, pero estaban preparados para enfrentar lo que viniera con determinación y esperanza.